Hace un tiempo escuché a alguien decir que ya no sabía qué más hacer para sentirse bien. Había probado tratamientos, consultas, diagnósticos, y aún así algo dentro de él seguía igual. No era solo cansancio físico, era ese agotamiento del alma que aparece cuando el cuerpo habla pero nadie lo entiende. Y pensé cuántas veces creemos que sanar depende solo de una receta, cuando en realidad el cuerpo también necesita que la mente lo acompañe. No se trata de negar la medicina, sino de comprender que detrás de cada síntoma hay una historia emocional que pide ser escuchada. El cerebro no es una simple máquina que ordena funciones. Es un traductor silencioso de lo que sentimos. Cada pensamiento, cada emoción deja una huella que el cuerpo recoge como si fuera un mensaje. Cuando la mente vive en calma, el cuerpo lo agradece. Cuando vive en miedo, el cuerpo lo grita. Existen estudios fascinantes sobre esto. Se ha visto que el cerebro puede liberar sustancias capaces de disminuir el dolor o fortalecer el sistema inmunológico, solo por creer que está recibiendo ayuda. El famoso efecto placebo no es magia, es la prueba más clara de que el pensamiento tiene poder físico. Cuando una persona confía en que algo la sanará, su cerebro responde químicamente, como si esa confianza fuera un medicamento invisible. Pero hay algo más profundo detrás de esa idea. Porque si la mente puede generar alivio, también puede producir sufrimiento, la preocupación constante, la culpa que se arrastra, el miedo que no se dice. Todo eso se convierte en un lenguaje corporal. El cuello que se tensa, el estómago que se contrae, el corazón que acelera. El cuerpo no miente. Cuando la mente calla, el cuerpo se convierte en su portavoz. Y creo que ahí está uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Hemos aprendido a vivir desconectados de nosotros mismos. Atendemos el dolor físico, pero ignoramos las señales emocionales que lo alimentan. Nos acostumbramos a sobrevivir en piloto automático, corriendo detrás de la productividad, mientras el cuerpo nos susurra, cada vez más fuerte, que algo no va bien. Y cuando por fin escuchamos, a menudo ya estamos agotados. Quizá la verdadera pregunta no sea ¿por qué estoy enfermo?, sino ¿qué parte de mí está pidiendo atención? Porque sanar no siempre significa eliminar el síntoma, sino entender su mensaje. Hay dolores que no se curan con pastillas, sino con conciencia. Y ese es el comienzo de una transformación profunda. Aprender a reconocer que dentro de nosotros habita un poder de sanación que no depende de lo externo, sino de la forma en que nos tratamos, en que pensamos, en que respiramos. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que muchas veces no somos conscientes de vivir en un estado de tensión constante. El cuerpo lo sabe antes que nosotros. Se manifiesta en los hombros que duelen, en el sueño que no llega, en la respiración entrecortada. Y lo curioso es que aprendemos a llamarlo normalidad, convivimos con la prisa, con la exigencia, con el miedo, como si fueran parte del carácter, cuando en realidad son señales de que algo dentro está pidiendo descanso. El cerebro tiene un sistema de defensa maravilloso, diseñado para protegernos ante el peligro. Pero ese mecanismo, que debería activarse solo por momentos, se queda encendido durante años. Se llama modo supervivencia. En ese estado, todo el cuerpo está en alerta. El corazón late más rápido, la digestión se interrumpe, las células dejan de reparar daños. No porque algo terrible esté pasando, sino porque la mente interpreta que el peligro nunca termina. Cuando vivimos así, cualquier pequeña preocupación se convierte en una alarma interna. El cuerpo no distingue entre una amenaza real y un pensamiento repetido. Y es ahí donde muchos empiezan a enfermar sin saber por qué. Porque lo que agotó al cuerpo no fue la situación en sí, sino el miedo constante a que vuelva a suceder. El estrés sostenido es como tener un fuego encendido dentro que nunca se apaga. Y con el tiempo, esa llama consume la energía vital. Lo más revelador es que esta conexión entre mente y cuerpo no es metafísica, es biológica.
Cada, cada emoción genera una respuesta química. La rabia, la tristeza, la calma, todas modifican el flujo de hormonas, la presión arterial, el ritmo cardíaco. Pensar no es un acto abstracto, es una cascada de reacciones que recorren cada célula. Por eso, un pensamiento repetido puede fortalecer o debilitar el organismo según su contenido. He conocido personas que después de años de malestares sin explicación médica descubren que el verdadero origen no era físico sino emocional. Detrás de una gastritis persistente, un insomnio crónico o un dolor de cabeza constante, hay muchas veces una historia de angustia, culpa o miedo no resuelto. El cuerpo no sabe mentir. Guarda en su memoria todo lo que la mente no pudo procesar y cuando esa carga se acumula, busca la forma de expresarse. Entender esto no significa que todo se cure con una sonrisa o con pensar en positivo. Significa que sanar requiere mirar hacia adentro con honestidad, porque no se trata de negar el dolor, sino de comprender su mensaje. Cada síntoma tiene algo que decir, y mientras sigamos luchando contra él sin escucharlo, seguiremos repitiendo los mismos patrones de desgaste. Quizá el primer paso sea aprender a detenerse, a escuchar el cuerpo sin miedo, a permitirnos sentir sin etiquetar todo como debilidad, porque el cuerpo no traiciona, avisa, y solo cuando lo atendemos, el cerebro empieza a apagar esa alarma interna que lleva años sonando. Hay algo que pocas veces notamos. El cuerpo no solo reacciona a lo que vivimos, también responde a lo que imaginamos. El cerebro no distingue entre una experiencia real y una anticipada. Cuando nos preocupamos por algo que aún no ha pasado, el cuerpo se comporta como si estuviera ocurriendo en ese mismo instante, late más rápido, se tensa, se prepara para huir o defenderse. Y así pasamos noches enteras sin descanso, viviendo en la mente batallas que nunca llegan a suceder. Muchas personas dicen sentirse agotadas al despertar, aunque hayan dormido 8 horas, y no es el sueño lo que falta, sino la calma. El cuerpo descansa, pero la mente sigue despierta. Hay quien se acuesta con el teléfono en la mano, revisando mensajes, repasando pendientes, proyectando escenarios. Al hacerlo, el cerebro interpreta que todavía no es seguro relajarse. El silencio de la noche se convierte en un espacio donde emergen las preocupaciones reprimidas. No es falta de sueño, es exceso de pensamientos. Lo más triste es que ese patrón se repite durante años sin que lo notemos. Creemos que somos insomnes, cuando en realidad somos prisioneros de la ansiedad. El cuerpo quiere dormir, pero la mente no se lo permite. Y es en ese punto donde muchos empiezan a entender que el descanso no se logra apagando la luz, sino apagando el ruido interno. Dormir no es solo cerrar los ojos, es entregarse sin miedo a la pausa. Y para eso hace falta reconciliarse con la idea de soltar el control. He conocido a personas que pasaron la vida intentando dominar cada detalle y su cuerpo lo expresó en forma de tensión constante. Dolores musculares, jaqueca, palpitaciones sin causa aparente. El organismo no puede relajarse cuando el cerebro no confía. Vivimos con la sensación de que si bajamos la guardia, algo saldrá mal. Pero el cuerpo necesita esos momentos de entrega para repararse. Sin pausa no hay regeneración. Sin silencio no hay equilibrio. Cuando uno empieza a reconocer esta relación, algo cambia. Ya no se trata de luchar contra la mente, sino de educarla. Enseñarle que no todo lo que imagina es real, que no todos los pensamientos son amenazas. El cerebro aprende por repetición y si lo acostumbramos a la calma, tarde o temprano la convierte en su nuevo estado natural. No es un proceso rápido, pero es posible. Cada vez que uno respira profundo y decide no seguir la cadena de preocupación, el cuerpo recibe una señal de alivio. Aprender a descansar es una forma de inteligencia emocional. No es debilidad, es autocuidado. Porque el cuerpo, cuando por fin se siente a salvo, activa sus mecanismos de sanación más profundos.
Y esa calma, que parece tan simple, es a menudo el punto de partida de toda recuperación. Hay dolores que los médicos no pueden medir, porque no aparecen en los análisis ni en las radiografías. Sin embargo, son reales, persistentes, a veces insoportables. El cuerpo encuentra maneras de decir lo que la conciencia no logra expresar. Un nudo en la garganta puede ser una palabra retenida, una presión en el pecho, una emoción que nunca se permitió salir. Un dolor en el estómago, la carga de una preocupación que se repite sin pausa. El cuerpo se convierte en un traductor fiel de lo que la mente no quiere mirar. Durante años, muchos aprendimos a soportar antes que sentir, a seguir funcionando, incluso cuando algo dentro gritaba por detenerse. Creímos que resistir era fortaleza, pero a veces esa resistencia se convierte en el origen del malestar, porque cada vez que escondemos una emoción, el cuerpo la guarda y llega un momento en que ya no hay espacio. Entonces aparecen los síntomas, la tensión, la fatiga, la enfermedad, sin causa aparente. No son castigos, son advertencias. Cuando comprendemos esto, cambia la manera de relacionarnos con el dolor. Dejamos de verlo como un enemigo que hay que eliminar y empezamos a verlo como un mensaje que merece ser escuchado. Cada molestia tiene su razón, no siempre es física, a veces es emocional, a veces espiritual. El cuerpo no actúa en contra nuestra, intenta protegernos, nos avisa que algo no está resuelto, que hay una parte de nosotros que necesita atención. Lo más interesante es que cuando nos permitimos escuchar, el cuerpo responde. No se trata de fórmulas mágicas ni de negar la ciencia, sino de acompañar el proceso de curación con una mirada más humana. Entender que sanar no es solo tomar un medicamento, sino reconciliar la mente con el cuerpo. Cuando esa conexión se restablece, los síntomas cambian. No desaparecen de un día para otro, pero se transforman, porque dejan de ser una lucha y se convierten en diálogo. En consulta o en la vida cotidiana, uno se encuentra con historias que lo confirman. Personas que, al hablar por primera vez de lo que nunca habían dicho, sienten alivio físico inmediato. Lágrimas que liberan tensión muscular, palabras que suavizan el dolor de años. El cuerpo no necesita grandes cosas, solo permiso para sentirse. Y cuando se lo damos, comienza a sanar, a su ritmo, sin exigencias. Quizá la enseñanza más profunda sea que no hay salud completa sin paz interior. Mientras la mente esté en guerra, el cuerpo no puede descansar. Y esa paz no se encuentra afuera. Se construye al aceptar lo que somos, con lo que duele, con lo que falta, con lo que aún no sabemos resolver. El cuerpo entonces deja de gritar. Ya no necesita hacerlo, porque por fin alguien lo está escuchando. El cuerpo tiene memoria. No solo recuerda caídas o heridas, también guarda los ecos de lo que alguna vez dolió y no se dijo. Las experiencias emocionales dejan marcas invisibles que con el tiempo se manifiestan de maneras que no entendemos. Una tensión en la espalda puede ser la carga de una infancia difícil, una migraña repetitiva, el recuerdo inconsciente de discusiones o miedos antiguos. No es casualidad. Cada emoción no expresada busca un espacio donde alojarse, y el cuerpo termina siendo ese refugio. Hay quienes creen que el pasado queda atrás solo porque ha pasado el tiempo, pero no es así. Lo que no se procesa se repite. El cuerpo actúa como un archivo que guarda la historia completa. Los abrazos recibidos, los abandonos, las pérdidas, los silencios, todo está ahí, esperando ser reconocido. Y cuando no lo hacemos, ese material emocional se transforma en síntomas. Por eso, a veces lo que duele hoy no pertenece al presente, sino a una parte de nosotros que sigue pidiendo ser liberada. He escuchado a personas decir: no entiendo por qué siempre me pasa lo mismo,
o ya superé eso, pero mi cuerpo reacciona como si siguiera ocurriendo. Y es que la mente puede olvidar, pero el cuerpo no. Cada vez que algo nos recuerda aquella emoción no resuelta, el cerebro activa los mismos circuitos de defensa. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se vuelve corta, el organismo revive la amenaza como si aún estuviera allí. No distingue entre recuerdo y realidad, solo entre peligro y seguridad. Reconocer esta memoria no es condenarse al pasado, sino abrir la posibilidad de sanarlo. Cuando traemos a la conciencia lo que el cuerpo lleva cargando, algo cambia. No se trata de revivir el dolor, sino de permitirle un cierre. Hablar, escribir, llorar, compartir, son formas de darle salida a lo que permanecía atrapado. Y con cada acto de conciencia, el cuerpo se aligera, la tensión cede, la energía vuelve a fluir, no porque olvidemos, sino porque por fin dejamos de sostener el peso en silencio. La sanación ocurre en ese instante en que el cuerpo y la mente dejan de ser enemigos y se reconocen como aliados. No hay que temerle al cuerpo cuando duele, hay que escucharlo. Es un mensajero sabio que solo busca equilibrio. Y cuando entendemos que cada malestar tiene un sentido, empezamos a mirar el dolor de otro modo, no como una condena, sino como una invitación a mirar más profundo, a reconciliarnos con nuestra historia. Muchas veces pensamos que sanar requiere de algo extraordinario, pero el cuerpo, en su sabiduría, pide lo contrario, sencillez. No busca milagros, busca calma. Cada vez que uno se detiene a respirar profundamente, a caminar sin auriculares, a sentir el aire o el sol sobre la piel, el cerebro interpreta que ya no hay peligro, que puede bajar la guardia. Y en ese instante, el cuerpo empieza a hacer lo que mejor sabe hacer, reparar. El descanso no es solo ausencia de actividad, es presencia de equilibrio. Cuando el cuerpo descansa, el alma se organiza. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica y emocional. Sin embargo, vivimos en un mundo donde el silencio se volvió incómodo, donde parar parece una pérdida de tiempo, pero en realidad detenerse es una forma de sabiduría. En la quietud, la mente deja de pelear con la realidad y el cuerpo encuentra espacio para recomponerse. La ciencia lo demuestra. Un paseo de 15 minutos entre árboles puede reducir el cortisol. Una risa sincera puede liberar endorfinas capaces de aliviar el dolor. Un abrazo de más de 20 segundos regula el ritmo cardíaco. No son teorías románticas, son hechos. Y detrás de cada uno de ellos hay algo que la medicina moderna apenas empieza a aceptar. El cuerpo necesita amor para sanar. No el amor romántico, sino el cuidado consciente, la ternura hacia uno mismo, el permiso de no ser perfecto. Quizá hemos olvidado que lo más simple también cura. Apagar el teléfono antes de dormir, comer sin prisa, mirar el cielo sin pensar en nada, gestos mínimos que devuelven orden al caos interno. El cuerpo no pide grandes cosas, solo constancia, atención, escucha. Cuando recibe eso, responde con gratitud, porque no existe tratamiento más eficaz que una mente en paz y un cuerpo escuchado. Hay algo profundamente humano en el acto de sanar. Reconocer que somos frágiles. La cultura nos enseñó a ocultar la vulnerabilidad, a seguir adelante aunque todo duela, a no detenernos por miedo a parecer débiles. Pero esa rigidez es la que más enferma. El cuerpo no soporta tanto silencio emocional. Cuando reprimimos lo que sentimos, lo que callamos, se convierte en presión, en dolor, en cansancio. La verdadera fortaleza no está en resistirlo todo, sino en aprender a soltar lo que pesa. He visto personas que después de años de lucha interna se permiten llorar por primera vez y de pronto
duermen profundamente esa noche, el llanto no las debilitó, las liberó. Porque el cuerpo, cuando por fin encuentra una vía de expresión, deja de hablar a través del dolor. Es como si dijera, ya me escuchaste, ya no necesito gritar. Y ese gesto sencillo, permitirse sentir, abre una puerta a la salud que ninguna pastilla puede reemplazar. Sanar no significa olvidar lo que pasó, sino aprender a vivir sin que el pasado gobierne el presente. Cada experiencia dolorosa deja una enseñanza si la miramos sin miedo. Y cuando logramos hacerlo, el cuerpo se transforma. Ya no reacciona como antes, ya no acumula la misma tensión, empieza a confiar y en ese proceso la vida se vuelve más ligera, más consciente, más verdadera. Creo que en el fondo sanar es un acto de reconciliación, no solo con nuestro cuerpo, sino con la historia que cargamos, con el niño que fuimos, con los errores que cometimos, con las pérdidas que no supimos nombrar. Cada vez que nos abrazamos internamente, el cuerpo se relaja, no porque todo esté bien, sino porque por fin dejamos de pelearnos con lo que somos. Al final, todo vuelve al mismo punto, la conexión. El cuerpo y la mente no son dos territorios separados, son una sola realidad expresada de distintas formas. Lo que piensas afecta a lo que sientes, y lo que sientes moldea lo que piensas. Cuando esta unión se rompe, aparecen los síntomas. Cuando se restablece, llega la serenidad. Y ese equilibrio no se alcanza de golpe, se construye día a día con gestos pequeños y decisiones conscientes. Cada pensamiento puede ser medicina o veneno. Por eso, cuidar la mente es cuidar el cuerpo. No se trata de pensar